Fue en el 7º año de estar con María cuando finalmente supe que tenía un amor inolvidable por el que había estado enamorada durante años. Y el día que me diagnosticaron cáncer de estómago, su amor inolvidable regresó al país. Cuando fui solo al hospital para la quimioterapia, vi a ella y a ese hombre saliendo del departamento de obstetricia y ginecología. Finalmente tomé la decisión de pedir el divorcio y liberarla, pero sus ojos se enrojecieron, y dijo que abortaría al niño y regresaría a la familia, pero yo estaba cansado, y también sentía asco. Capítulo 1. Esta mañana, mientras limpiaba la casa, sentí un dolor agudo en el estómago. El dolor era tan intenso que me doblé, empapado en sudor frío. Quería pedirle ayuda a mi esposa, María, pero ella solo me sirvió una taza de agua caliente. La colocó frente a mí y luego me dijo que iba a salir de compras con sus amigas. Estaba tan adolorido que no podía hablar. Solo la observé, radiante y hermosa con su maquillaje, usando una falda ajustada que le ceñía las caderas. Sus ojos irradiaban encanto. Hoy parecía estar inusualmente feliz. La emoción en sus ojos era algo que nunca había visto antes. No tuve corazón para interrumpirla, y ella no se dio cuenta de la gravedad de mi condición. La puerta se cerró con un suave clic, y me desplomé en el suelo, agarrándome a la mesa para sostenerme. De repente, mi estómago se revolvió violentamente, y un sabor metálico subió por mi garganta. Las baldosas blancas y grises pronto se cubrieron de sangre brillante. Saqué mi teléfono y marqué al 911. Esto fue lo único que pude hacer para salvarme. Cuando llegué al hospital, los médicos realizaron un examen completo de mi cuerpo y finalmente me dieron un diagnóstico. Fue que ya estaba en las etapas avanzadas de cáncer de estómago. El médico dijo que necesitaba comenzar el tratamiento lo antes posible, lo que podría prolongar mi vida. De lo contrario, podría tener solo unos meses de vida. Sostuve el diagnóstico en mi mano, sentado en el pasillo del hospital, sintiendo una profunda tristeza. Quería llamar a María. Desesperadamente quería escuchar su voz, pero la línea estaba ocupada, y todo lo que escuché fue el persistente pitido de la señal de ocupado. Revisé mi teléfono y le envié un mensaje por WeChat, preguntándole qué estaba haciendo, pero no hubo respuesta. Me sentía como alguien abandonado por todo el mundo, solo, apoyado contra las frías paredes del hospital. El sonido de la notificación de mi teléfono me trajo una chispa de esperanza, pero cuando lo abrí, solo era un mensaje de un colega. Mi esperanza se desvaneció nuevamente al darme cuenta de que era un video. El video fue tomado en el aeropuerto de East Suburb, mostrando a un hombre y una mujer abrazándose fuertemente. Una pancarta al lado reveló la identidad del hombre. Era Guillermo, un pianista destacado que regresaba del extranjero, y la mujer era mi esposa, María. Miré la cara del hombre, perdido en mis recuerdos. Esta mañana, mientras limpiaba el estudio, encontré una foto de un hombre dentro de un libro. El hombre en la foto era Guillermo, y en la parte de atrás había una línea de escritura delicada que decía, mi amor inolvidable. Era la letra de María. No podía confundirla, pero antes de que pudiera confrontarla, esta desgracia me ocurrió. Mi colega me envió un mensaje de voz, sonando preocupado. Jefe, ¿es esa tu esposa? Por favor, no te enojes. Habla con ella cuando llegues a casa. Si hay un malentendido, no quiero ser el culpable. Soy tu hermano. No podía ocultártelo. Me sentiría culpable si lo hiciera. Le agradecí y le dije que lo manejaría adecuadamente y que no necesitaba preocuparse. Aunque lo dije, mi corazón estaba pesado con tristeza. Capítulo 2. Finalmente, la llamada de María entró, y parecía que lo estaba pasando de maravilla. Cariño, ¿qué pasa? Estaba viendo una película antes y no vi tu mensaje. De fondo, pude escuchar débilmente la melodía suave de un piano. Realmente quería saber si la persona tocando era Guillermo. Nada. Solo quería preguntarte con quién saliste hoy. Resulta que tuve un día libre y pensé en pasar tiempo contigo. María dudó por un momento, sus palabras vacilando. ¿Quién más? Solo Lara. Somos solo nosotras dos. Así que probablemente es mejor que no vengas. Quizás otro día. Respondí con un suave y colgué el teléfono. No quería ser sospechoso de mi pareja, pero ese video y la foto hicieron imposible suprimir mis emociones. Busqué el nombre de Lara en mis contactos de WeChat. Abrí su chat y envié un mensaje. El festival de ICSI se acerca en unos días. Quiero comprarle un regalo a María y esperaba que pudieras ayudarme a elegir algo. ¿Por qué no le preguntas directamente a María? O puedo enseñarte cómo descubrir sutilmente lo que quiere. María está durmiendo ahora. Se ha sentido un poco mal últimamente y no quería molestarla. Después de enviar ese mensaje, sentí mis manos más inquietas, nerviosamente entrelazadas. Esperaba que confirmara que María estaba comprando con ella, pero lamentablemente,
No fue así. Realmente envidio a María. He estado tan ocupada con viajes de trabajo estos últimos días. No volveré por más de un mes. La visitaré cuando regrese. No sabía cómo responder. Mi mente estaba en caos. Ella había usado, después de todo, una mentira para cubrir la verdad. Pero en el fondo, aún me aferraba a un rayo de esperanza, deseando que me lo explicara, que tal vez realmente la había malinterpretado. María y yo nos conocimos hace 7 años durante un verano abrasador. Mi carrera acababa de empezar a despegar cuando recibí la noticia del fallecimiento de mi madre. Mis padres se habían divorciado temprano, y mi madre me había criado sola. Ese periodo fue sin duda el más oscuro de mi vida. Compré una taza de café y me senté en un banco del parque, rodeado del bullicio de la multitud, pero sintiéndome increíblemente solo. María estaba repartiendo volantes bajo el sol abrasador. Notó mi bajo ánimo y se acercó a hablar conmigo. Era como un pequeño duende de la alegría, tratando constantemente de animarme. Me contó que también era huérfana, que nunca había conocido el amor de unos padres. Había tenido una vez un hermano mayor que era su única familia, pero la había dejado para irse al extranjero. 2 almas solitarias encontraron consuelo en la otra, y mi corazón comenzó a llenarse de calidez. Después de eso, solía ir a cuidarla, y con el tiempo, me di cuenta de que me había enamorado de ella. Confesión, propuesta, matrimonio. Ella aceptó rápidamente, y todo salió tan bien que pensé que había encontrado el amor de mi vida. Pero ahora, en retrospectiva, me doy cuenta de que Guillermo podría ser el hermano del que había hablado, pero no era el tipo de hermano que había imaginado. Era su obsesión, su amor inolvidable, la persona con la que realmente quería pasar su vida. Un dolor amargo creció dentro de mí, y un dolor ardiente estalló en mi estómago. Corrí al baño, vomitando violentamente. La sangre se mezcló con el agua mientras caía en el lavabo blanco, mirando mi reflejo desaliñado en el espejo. Una ola de desesperación me invadió. Al final, estaba completamente solo. Capítulo 3. Después de recoger mi medicación en la farmacia, volví a casa y seguí limpiando el desorden que estaba esparcido por el suelo. Ya eran las 8 de la noche, y María aún no había regresado a casa. Preocupado, la llamé, queriendo preguntar dónde estaba. Isen, Lara acaba de romper con su pareja y se siente mal. Voy a quedarme con ella unos días. Asegúrate de cuidarte bien en casa. Había un ligero jadeo en su voz. Cuando le pregunté por qué, dijo que acababan de hacer ejercicios de cardio. ¡Qué ridículo! Lara estaba de viaje de negocios en ese momento. ¿Qué podría estar haciendo María? Ni siquiera quería imaginarlo. Y esta vez, me llamó por mi nombre. Desde que nos casamos, parecía que quería tranquilizarme siempre llamándome cariño, nunca por mi nombre. ¿Estaba ocultando algo hoy? Pensé que Lara aún estaba en su viaje de negocios. No me di cuenta de que había vuelto. Oh, acaba de llegar a casa después del viaje. Fue cuando rompió con su pareja. Está bien, tú también cuídate. El dolor, mezclado con amargura, se extendió por todo mi corazón. Mi estómago comenzó a calambres de nuevo. Me tragué un puñado de pastillas. Me acurruqué en la cama, tratando de aliviar mi sufrimiento, pero la oscuridad interminable y la soledad me envolvieron, con las venas abultadas por todo mi cuerpo. Y una vez más, estaba completamente solo. No dormí en toda la noche. Pensé en muchas cosas. Dejar mi trabajo, comenzar el tratamiento, y confrontar a María para llegar al fondo de esto. No podía dejar que la sospecha me consumiera más. Cuando llegué a la oficina, mis colegas estaban hablando del pianista que acababa de regresar al país y que planeaba dar un concierto a fin de mes. El nombre de Guillermo llegó de repente a mis oídos, y me di cuenta de lo famoso que era. S.R. Lu, ¿va a llevar a su esposa al concierto? Recuerdo que a ella le encanta la música de piano. Mi respiración se detuvo por un momento, y no pude evitar dejar que mi mente divagara. Lo veré más tarde. Aún tengo que preguntarle qué piensa. Una joven colega no pudo evitar suspirar. El S.R. Lu y su esposa tienen una relación tan buena. También escuché que Guillermo estuvo 7 años en el extranjero y ahora ha regresado, valientemente persiguiendo el amor. Dicen que el día que regresó, alguien lo vio abrazando apasionadamente a su amante. Oh, estoy tan envidiosa. ¿Cuándo tendré un novio así? O incluso alguien como el S.R. Lu, el colega que me envió el video. Xiao Li pareció darse cuenta de algo y rápidamente me miró. Al ver mi expresión inusual, se apresuró a asignar trabajo a la chica, desviando la conversación con una sonrisa. Jefe, tu esposa nunca te traicionaría. Tienes que mantenerte fuerte. Todos necesitamos que nos líderes. Susurró en mi oído, tratando de consolarme. Es posible que necesite tomarme un tiempo libre. Tendrás que liderar al equipo mientras no esté. Xiao Li me dio una fuerte palmada en el hombro.
Su actitud despreocupada lo hacía la persona en quien más confiaba. Jefe, no hables así, como si no fueras a volver. Sé que tienes cosas importantes que hacer en casa. Estaremos esperando tu regreso. Quería decir algo pero me detuve. Finalmente solo asentí en silencio. Pedí a los superiores que mantuvieran en secreto mi renuncia o que solo se lo dijeran después de que me hubiera ido. Me interné en el hospital solo. El doctor parecía sorprendido de verme solo. Joven, ¿no estás casado? ¿Cómo puedes hacer esto solo? Necesitas que alguien te cuide. Está bien, contrataré a una enfermera dentro de un rato. Capítulo 4. El primer día de mi hospitalización. Contacté a María y le dije que estaba enfermo, que era cáncer. Ella se rió y dijo que estaba bromeando con ella. María, ya te has ido una semana. ¿Cuándo vas a volver a casa? No puedes, como hombre adulto, dejar de estar tan obsesionado con el amor todo el tiempo. Yo también quiero tener mi propia vida, pero realmente no me queda mucho tiempo. Tengo cáncer. ¿Puedes dejar de usar eso como excusa para amenazarme? ¿Quién creería eso? La llamada terminó abruptamente, y parecía un poco enojada. El dolor de la quimioterapia era realmente insoportable. Mi cabello comenzó a caerse en mechones, y de vez en cuando, no podía evitar vomitar sangre. Sobrevivía cada día enganchado a varios sueros intravenosos, incapaz de comer nada. Durante una semana entera, María no me llamó. Estaba tan atormentado por el cáncer que apenas tenía energía para preocuparme por otra cosa. En un momento de aburrimiento, revisé el calendario, solo para darme cuenta de que hoy era el festival de ICSI. No había necesidad de la ayuda de Lara. Había preparado un regalo hace mucho tiempo, y estaba en la mesita de noche en nuestra habitación, pero ella nunca lo notó. No pude resistir llamarla, queriendo escuchar su voz. María. Hoy es el festival de ICSI. Ya me tomé el día libre. ¿Sigues en casa de Lara? Puedo ir a verte. La voz de María sonaba apresurada y un poco impaciente. Había ruido de fondo, probablemente de algún parque de atracciones. Isen, Lara se siente mal. ¿Cómo podríamos mostrar nuestro amor frente a ella? Eso solo sería echar sal en la herida. Es solo otro festival de ICSI. Podemos celebrarlo el próximo año. Con eso, colgó apresuradamente, y lo único que escuché fue el pitido de la llamada terminada. ¿Cómo podría ser lo mismo? Quizás no viviré para ver el próximo año. Estos días de tratamiento también habían cambiado mi rutina. Como nunca sabía cuándo me enfermaría, el dolor me atormentaba tanto que no podía dormir durante la noche. Si no hubiera recordado de repente revisar mi teléfono, ni siquiera sabría en qué día estaba. Ya es fin de mes. Recordé que esa joven había mencionado que Guillermo daría un concierto a fin de mes. Saqué mi teléfono, algo que no había hecho en mucho tiempo, y comencé a revisar las noticias de entretenimiento en línea. Alrededor de las 3 de la tarde, justo después de terminar mi quimioterapia, vi un tema de tendencia que de repente se disparó a la cima en Weibo. El hashtag almohadilla Guillermo gana su amor almohadilla estaba resplandeciente en el primer lugar. Lo abrí, y era un video filmado por los medios junto con informes relacionados. En el video, Guillermo estaba arrodillado sobre una rodilla, ofreciendo a María un ramo de rosas blancas y puras. María, llena de alegría y lágrimas, se lanzó a los brazos de Guillermo, y los dos se unieron en amor. ¿Quién podría haber imaginado que la protagonista femenina en el video era una mujer casada, y que su esposo estaba luchando contra una enfermedad mortal? María me llamó ella misma, tratando de explicarlo. Isen, él es el hermano del que te hablé. Todo lo que está en línea es solo la prensa inventando cosas. Entendieron mal. Ya no quería pensar en ello. Después de todo, pronto moriría. Está bien, María, te creo. Entonces, ¿cuándo vas a volver a casa? Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Tal vez mi voz era demasiado débil, y María pudo percibir algo, o tal vez se preguntaba por qué estaba tan dispuesto a creerle. Al final, no estoy seguro de quién tocó la pantalla, pero la llamada silenciosa se desconectó. En ese momento, pensé que ya no había nada que no pudiera aceptar, pero el destino siempre me juega malas pasadas, y me hizo encontrarme con María en el hospital. Capítulo 5. El verano ya había pasado, y dicen que septiembre es un otoño dorado. Había estado encerrado en la habitación del hospital durante demasiado tiempo, así que le pedí a la enfermera que me acompañara afuera para tomar un poco de aire fresco. El área verde alrededor del hospital estaba bien cuidada, y algunas palomas blancas volaban por la plaza. Sintiendo un poco de frío, decidí que era mejor regresar a mi habitación. Mientras me volvía para irme, unas palabras susurradas que el viento trajo hasta mis oídos me detuvieron en seco. Escuché que Guillermo, que ha estado muy de moda últimamente,
Tiene una novia que está embarazada. Alguien los vio entrar al departamento de obstetricia y ginecología. Me sentí inestable. Y hasta la enfermera que estaba a mi lado lo escuchó y no pudo evitar hacer una broma. Este tipo se mueve rápido. Solo ha pasado medio mes desde el final de agosto. Y su esposa ya está embarazada. Obviamente, estaban juntos antes de que él regresara al país, poniendo un espectáculo para todos. ¡Qué falsedad! No estaba seguro si era ira o algo más, pero una oleada de náuseas me invadió. Señor, ¿está bien? Por favor, llévame al departamento de obstetricia. Quiero ver algo. No esperaba que fuera tan curioso. Señor, no respondí, y caminamos en silencio el resto del camino. Desde lejos, vi una figura familiar, la figura de mi esposa, una que nunca podría confundir. En ese momento, Guillermo estaba agachado junto a María, con su cabeza apoyada suavemente contra su estómago. Los dos intercambiaron sonrisas, y el aire estaba impregnado del dulzón olor del amor. Ese hedor a amor me hizo sentir náuseas. Desde que María y yo nos casamos, siempre había sido reacia a nuestros momentos íntimos e incluso insistió en llevar una vida sin hijos. Pensé que tenía miedo al dolor, y estaba dispuesto a respetar sus deseos, pero resulta que simplemente no quería estar conmigo, simplemente no quería tener un hijo conmigo. Mi estómago comenzó a retorcerse, y me incliné, jadeando por aire. Señor, ¿está bien, señor? La voz de la enfermera era fuerte, atrayendo la atención de todos los que nos rodeaban, incluyendo a María. Su expresión era de sorpresa, como si no pudiera entender por qué estaba aquí. La enfermera me ayudó a sentarme en el banco más cercano, y le pedí que trajera a María. Quería ir a verla yo mismo, pero ese lugar era para recibir una nueva vida. Ellos eran el futuro de este mundo. No deberían tener que ver a alguien tan inútil como yo, ni escuchar cosas tan sucias. Me recosté contra la fría pared, observando a María acariciar suavemente su abdomen mientras caminaba lentamente hacia mí. Isen, ¿qué haces aquí? ¿Te refieres al caballero? Él está en las últimas etapas de un cáncer de estómago. La enfermera, un joven que hablaba con franqueza, asumió que María era la novia de Guillermo y no pensó que tuviera alguna relación conmigo. Isen, ¿qué está pasando? La voz de María era ronca, teñida con un poco de llanto. ¿Qué está pasando? No estaba del todo seguro. Después de que nos casamos, María dejó de repartir volantes en la entrada del parque y dijo que quería ser ama de casa. Aún así, nunca la hice hacer ningún trabajo doméstico, convirtiéndola en una chica que nunca había levantado un dedo. Quería que viviera bien, así que trabajé duro, bebiendo y socializando sin parar. Le encantaban los artículos de lujo, y cuando los compraba, nunca parpadeaba. Subí de ser un empleado a la posición de vicepresidente, y mi cuerpo comenzó a desmoronarse gradualmente, pero sabía que no era culpa suya. Habría trabajado duro incluso sin ella. Solo estaba un poco triste, sintiendo que no valía la pena. Si no le gustaba, ¿por qué aceptó mi propuesta en primer lugar? Y si aceptó, ¿por qué no podía ser fiel a nuestro matrimonio? ¿Por qué elegir engañarme? Te lo dije antes, tengo cáncer de estómago, pronto moriré. Capítulo 6. El médico me aconsejó que me mantuviera tranquilo y evitara cualquier fluctuación emocional fuerte. Quizás estaba realmente abrumado porque el dolor en mi estómago se retorció violentamente, y mis dientes apretaron con tanta fuerza que rompieron la piel de mis labios. Finalmente, entre los desesperados llamados de María, perdí el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en mi habitación del hospital. Instintivamente, quise pedirle al enfermero un vaso de agua, pero noté que la persona sentada a mi lado era María. Habían pasado más de un mes desde la última vez que nos vimos, y verla ahora se sentía como si hubiera pasado toda una vida. Ella sostenía una taza de agua y me la ofreció, pero no podía sentarme para beber. El enfermero llegó rápidamente y colocó una pajilla en la taza. María parecía un poco avergonzada. No era de extrañar, ya que nunca había cuidado de nadie antes. Cariño, lo siento, todo es mi culpa. Sacudí la cabeza, sin entender por qué de repente volvió a llamarme cariño, pero no quería escucharlo más. María, divorciémonos. De ahora en adelante, solo llámame por mi nombre. Los ojos de María se llenaron de lágrimas, y comenzó a sollozar suavemente, sacudiendo la cabeza repetidamente. No, no quiero divorciarme, no nos divorciemos, por favor. No podía entender en qué estaba aferrada. ¿No había regresado ya su amado amor inolvidable? ¿Por qué no podía dejarme ir? María, estás embarazada, ¿verdad? ¿De quién es el hijo? La miré con dureza, fijando mi mirada en el rostro de María mientras sus ojos se movían nerviosamente. Es de Guillermo, ¿verdad?
Lara ha estado de viaje este mes. ¿Qué consuelo le estabas dando por una ruptura? Me estaba poniendo emocional, gritando para liberar las quejas y la insatisfacción que habían estado creciendo dentro de mí. María, vi esa foto en el estudio. Él es tu amor inolvidable, el que has estado esperando. No me importa que me hayas engañado. Ahora que él ha regresado y tú llevas su hijo, ¿por qué no puedes simplemente dejarme ir? Mi corazón latía rápidamente, haciendo que mi estómago se revolviera con oleadas de náuseas. María cubrió su rostro con ambas manos, y grandes lágrimas resbalaron entre sus dedos, pero mis ojos agudos notaron las ampollas en sus manos, marcas dejadas por el aceite caliente mientras cocinaba. Mi corazón se enfrió aún más. Nunca la había dejado entrar en la cocina. En nuestros 7 años juntos, nunca había cocinado una comida para mí. La chica a la que había amado y mimado, se había dado la vuelta y había cocinado para otro. Al final, no valía la pena, cariño. Realmente nunca pensé en divorciarme de ti. María seguía repitiendo esa frase, pero para mis oídos, era como uñas en una pizarra. No pude evitar gritar como un loco, golpeando mis puños contra el marco de la cama. No quiere divorciarse. Entonces, ¿qué quiere? ¿Tener lo mejor de ambos mundos? Un marido que la cuida en cada detalle y su amor inolvidable de juventud para mantenerla feliz. ¿Qué tan audaz debe ser para decir tales cosas? En ese momento, Guillermo irrumpió en la habitación, sosteniendo a la llorosa María en sus brazos, con sus ojos llenos de hostilidad al mirarme. Isen, ¿verdad? ¿Sabes que María está embarazada y no puede tener estrés emocional? ¿Estás deliberadamente tratando de hacerla sufrir? No podía comprender cómo Guillermo podía decir tales cosas con tanta seguridad. María es mi esposa, y está llevando a tu hijo. Ahora me estoy muriendo. ¿Quién se preocupa por cómo me siento yo? Guillermo, mientras yo esté vivo, siempre serás el tercero. Aunque estaba decidido a divorciarme, no pude resistir un comentario mordaz. Ver el creciente enojo en su rostro me trajo una pequeña medida de satisfacción en mi estado miserable. María se acurrucó en los brazos de Guillermo, enterrando su cabeza en su pecho. Realmente eran una pareja bien emparejada. María se divorciará de ti pronto. Guillermo dejó esas palabras en el aire, y realmente esperaba que ella se divorciara de mí de inmediato, pero tenía la sensación de que con alguien como ella, no me libraría de ella ni siquiera en la muerte. Después de que los dos se fueron, la habitación quedó en silencio. El enfermero me miró, claramente sorprendido. Señor, nunca imaginé que alguien que parece tan decente podría actuar de manera tan despreciable. ¡Qué par de sinvergüenzas! Sus palabras, dichas en mi defensa, trajeron una leve calidez a mi corazón, sabiendo que al menos había una persona de mi lado. Capítulo 7. Algo inesperado sucedió. El incidente que ocurrió en el hospital fue grabado por alguien y subido a internet. Rápidamente se convirtió en un tema candente, generando una amplia discusión. Guillermo fue etiquetado como el amante y su relación con María fue arrastrada por el barro. La sección de comentarios estaba llena de insultos, llamándolos basura y pareja infiel, con personas maldiciéndolos con las palabras más duras. La gente en la empresa también vio el video y pronto se enteró de mi cáncer de estómago. Ellos salieron en mi defensa, usando sus cuentas en redes sociales para expresar su apoyo. Soy subordinado de Isen. Nuestro jefe trabaja hasta el agotamiento, bebiendo y socializando, y terminó con cáncer de estómago solo para ganar dinero para mantener a María. Su engaño es simplemente inhumano. El señor Lu es diligente y realmente ama a su esposa. Es difícil creer que una persona tan buena pudiera ser traicionada así. El señor Lu incluso preparó un regalo para el festival de Ixi para María el otro día. María realmente no tiene corazón. Mientras leía estos comentarios, no sabía si sentirme triste o feliz. Por supuesto, me alegraba que hablaran en mi favor, pero sus palabras golpeaban justo donde dolía, dejando claro a todo el mundo que no era más que un pagafantas. Sin embargo, el resultado final fue favorable. Guillermo y María, una vez la envidia de todos como una pareja legendaria, ahora se habían convertido en el blanco del desprecio público. Algunos incluso crearon una línea de tiempo documentando su aventura, reuniendo pruebas de su infidelidad. No tenía la energía para hacer nada de eso, ni quería involucrarme. Guillermo fue el primero en acercarse a mí, esperando que le ayudara a limpiar su nombre diciendo que ya me había divorciado de María. Él era realmente descarado, robando a mi esposa y luego esperando que yo tomara la culpa como el exmarido. ¡Qué sueño más bonito! Yo quiero divorciarme. ¿Por qué no haces que María lo acepte de una vez? Insistir conmigo no ayudará. No eres tú quien se va a divorciar de mí. Estaba acostado en mi cama de hospital, sintiéndome más tranquilo que en mucho tiempo. La expresión de Guillermo no era buena.
Parecía que ya estaba teniendo problemas con María. Quería decir más, incluso intentando intimidarme, pero antes de que pudiera hacer algo, mis colegas, que habían venido a visitarme, intervinieron y lo detuvieron. Todos estaban conteniendo su ira. A lo largo de los años, habían sido testigos de cómo trataba a María. Ahora, no solo tenía cáncer de estómago, sino que también me habían sido infiel. Estaban de mi lado y tampoco podían tragar esta injusticia. Había bastantes de ellos. Y lo que una vez fue una habitación de hospital espaciosa, ahora se sentía abarrotada. Algunos de los más jóvenes, más impulsivos, no pudieron contenerse y le lanzaron unos golpes a Guillermo, dándole una lección. Guillermo no tuvo más remedio que irse con la cola entre las piernas. La noticia de mi renuncia no pudo serles ocultada. Y esa joven, sentimental, ya estaba llorando desconsoladamente. Como paciente, me encontré constantemente consolándolos. Puede sonar extraño, pero lo estaba disfrutando. Me hicieron sentir que tenía una familia. Capítulo 8. La situación en línea se intensificó rápidamente, y muchos medios de comunicación, junto con periodistas independientes, pronto descubrieron en qué hospital me encontraba. Se apresuraron a entrar, ansiosos por obtener una primicia, pero yo estaba demasiado débil para echarlos. Señor Isen, ¿cuándo descubrió por primera vez que María le estaba engañando? Señor Isen, ¿cuáles son sus pensamientos sobre Guillermo? Señor Isen, ¿cómo planea castigar a los dos? Su avalancha de preguntas me hizo sentir mareado, empeorando mi ya agotado estado. Estas personas estaban tan desesperadas por los titulares que se rebajaron a acosar a un paciente con cáncer terminal. En ese momento, una débil voz femenina surgió detrás de la multitud. Era María. El momento en que la notaron, todas las cámaras giraron y acorralaron a María. Observé cómo su rostro pálido se debilitaba, casi desmayándose, rodeada de luces parpadeantes. Solo podía aferrarse indefensa a la pared. Afortunadamente, el enfermero llegó a tiempo, y los guardias de seguridad escoltaron a todos fuera. Nunca imaginé que María llegaría a ser tan despiadada, pero no hacia mí, sino hacia el hijo en su vientre. Cuando apareció ante mí nuevamente, su abdomen estaba plano y su rostro demacrado. Cariño, he abortado al niño. ¿Podemos no divorciarnos? Su rostro débil logró esbozar una leve sonrisa, con una fragilidad que tenía cierta belleza, pero yo no podía entender. ¿No era este el hijo que había anhelado durante 7 años? ¿Por qué lo abortaría? María, no tiene sentido. Debemos divorciarnos. Cariño, no quería engañarte. Tenía miedo de que malinterpretaras. Ese día cuando Guillermo regresó, estaba realmente feliz. Bebí un poco de más y terminamos acostándonos juntos. Estaba cegada por mi amor de juventud. Pero cuando supe que estabas enfermo, no pude dejar de imaginar el dolor de perderte. Ese dolor era insoportable. Me di cuenta de que ya me había enamorado de ti, pero no lo sabía. María habló con pasión, echando toda la culpa a un error por embriaguez, a un amor que no sabía que tenía. Pero si la primera vez fue un error, ¿qué pasa con todo el mes siguiente? Si no hubiera descubierto que yo estaba enfermo terminal, ¿acaso nunca habría sabido que me amaba? ¡Qué hipócrita! Le dije todo esto a María, dejándola sin palabras, balbuceando mientras intentaba discutir, pero no encontraba las palabras. Cariño, volví a casa ayer y vi el regalo que me dejaste para el festival de Ixi en la mesita de noche. ¿Aún me amas? Entonces, vio el regalo. Tal vez te amaba en ese momento, pero ya no. Los ojos de María se fueron apagando, pero sin importar lo que dijera, ella seguía decidida a no divorciarse de mí. María, no quiero verte. El amor que sentía por ella hacía mucho que se había desvanecido por sus mentiras y traiciones, dejando nada detrás. Ella sacudió la cabeza desesperadamente, tratando de lanzarse en mis brazos como solía hacerlo, pero fríamente evité su avance. Quería echarla, pero ella insistió en quedarse para cuidarme. Esto solo me irritaba más. Nunca había cuidado de nadie, y acababa de abortar, dejando su cuerpo débil. ¿Qué estaba tratando de demostrar al quedarse aquí? Afuera, las hojas ya estaban cambiando de color, esparcidas por el viento otoñal, flotando por todas partes, igual que yo, solitario y roto, con mi cuerpo en pedazos. Esto ya no era el pleno verano, ya no era el verano que vivía en mi corazón. El enfermero mostraba abiertamente su hostilidad hacia María, a menudo buscando formas de hacerle la vida difícil, pero María lo soportó todo, lo cual me sorprendió. También estaba desconcertado de que ella hubiera estado aquí durante 3 días y Guillermo no la hubiera buscado. Como dicen, el corazón de una mujer es tan impredecible como las profundidades del océano. Capítulo 9. Al 5.º día, Guillermo entró cojeando en mi habitación del hospital, vistiendo una bata de paciente.
Me sorprendió verlo. Cuando vio a María atendiendo diligentemente a mí, su ira se encendió. Agarró a María por el cuello, listo para empezar una pelea en la habitación del hospital. Pero el enfermero intervino rápidamente para detenerlo. María, no tienes corazón. Aprovechaste que estaba borracho. Me ataste. Y si no fuera porque un paparazzo se coló esta mañana y me encontró, me habría muerto de hambre en casa. Esto era mucha información para procesar. Observé la expresión de María y noté un rastro de resentimiento. ¿Por qué no te dejé morir de hambre? Mi esposo está aquí luchando contra el cáncer. Y tú no te mereces que te vaya bien. Los ojos de Guillermo estaban llenos de incredulidad, sus ojos enrojecidos, y golpeó la pared del hospital con frustración, desahogando su ira. ¿Qué dijiste? Me fui al extranjero por 7 años por ti, soportando interminables desprecios, finalmente triunfando. ¿Y así es como me lo pagas? María, incapaz de controlar sus emociones, empujó con fuerza a Guillermo, luciendo casi desquiciada. Lo hiciste por ti mismo. Te rogué en ese entonces, te rogué que me llevaras contigo, pero dijiste que era una carga. Ahora, 7 años han pasado, me he casado y me he enamorado de mi esposo. ¿Por qué has vuelto para perturbar mi vida? No podía escuchar más. Estos dos simplemente se pasaban la culpa el uno al otro, sin reconocer sus propios errores. Tal vez sea cierto que ya no la amo, porque mi corazón ni siquiera se inmutó, pero no podía quedarme aquí más tiempo. La quimioterapia ya era bastante dolorosa, y con ellos molestándome, sentía que ni siquiera podría morir en paz. Cuando Guillermo supo que María había abortado al niño, inmediatamente se volvió abatido, colapsando en el suelo. Tal vez ese había sido su última esperanza, ahora completamente destruida. María, con una mano en la mesa y la otra en su abdomen, de repente comenzó a reírse. Se rió hasta que las lágrimas le salieron, sus ojos llenos de una retorcida sensación de satisfacción. Ambos estaban locos. El ruido se hizo tan fuerte que una enfermera vino a revisar y los regañó, poniendo fin a la farsa, pero para mí, era el momento de irme. Le pedí al enfermero que tramitara mis papeles de alta, y mientras María salía a comprar comida, me fui rápidamente del hospital. El enfermero me dijo que no debería hacer esto, pero ya no importaba. No quería continuar con el tratamiento. Pensé que el tiempo que me quedaba lo pasaría explorando los hermosos paisajes de mi país. El enfermero, que acababa de graduarse, accedió a acompañarme cuando le pregunté si quería unirse. Y así, los dos emprendimos un viaje. Llegamos a tiempo a la plaza de Tiananmen para la ceremonia de izamiento de la bandera en el Día Nacional, lo que me llenó de orgullo. Originalmente planeé subir a la colina de Xiangshan para ver las hojas rojas, pero mi cuerpo no pudo soportarlo, así que simplemente descansé al pie de la montaña. Luego nos dirigimos al mar, donde la vista del océano azul profundo trajo paz a mi mente. Después, fuimos a Yunnan, donde admiramos la grandeza del Kansan y el Erai. En la ciudad antigua de Lijiang, alquilamos una pequeña posada para hospedarnos, pero mi salud estaba disminuyendo rápidamente, lo que me obligó a detenerme y descansar. Una noche, recibí una llamada de un colega. Cuando respondí, me sorprendió escuchar la voz de María al otro lado. Cariño, no nos vamos a divorciar, ¿verdad? No respondí porque nada de esto me importaba ya. No tenía intención de continuar con este enredo. Después de todo, iba a morir pronto. Cariño, te daré una explicación. Con eso, colgó. No fue hasta el día siguiente, cuando el enfermero entró corriendo, con pánico en su voz, mostrándome su teléfono con las noticias. Solo entonces entendí lo que María quiso decir con una explicación. Guillermo estaba muerto. Capítulo 10. Las noticias informaron que el renombrado pianista Guillermo fue encontrado muerto en su villa, aparentemente debido a una fuga de gas que provocó una explosión. Cuando su cuerpo fue descubierto, estaba quemado hasta quedar irreconocible, su rostro completamente desfigurado. Es fácil imaginar el inmenso dolor que debió soportar antes de morir. Poco después, otra noticia subió rápidamente a la lista de tendencias. María se había lanzado desde la azotea del hospital y se había suicidado. Sorprendentemente, me sentí tranquilo, solo un poco sorprendido. No esperaba que murieran antes que yo. Esto no era más que la consecuencia de sus propias acciones. Mis colegas en la empresa me llamaron uno tras otro, especialmente el colega que le había prestado su teléfono a María ese día. Se sentía culpable, pensando que no debería haberle prestado el teléfono a María. Lo tranquilicé diciéndole que estaba bien, que ellos se lo habían buscado. Sin embargo, Xiao Li estaba indignado, diciendo varias veces, se lo merecían, lo que me hizo reír un poco. Querían venir a verme, pero yo ya estaba en las últimas. Su visita solo añadiría más tristeza.
No quería soportar más despedidas. Hace 7 veranos, mi madre falleció, también de cáncer de estómago. Quizás debería haber previsto mi propio destino. Le di una parte de mis ahorros al enfermero. Era su pago por acompañarme en el último tramo de mi vida. Después de todos estos años de ahorro, me di cuenta de que la cantidad era bastante sustancial. El resto, junto con mis otros bienes, lo doné a la caridad. Espero que puedan usar el dinero para salvar a otros como yo, que están atormentados por la enfermedad. Finalmente, en una noche tranquila, vi la silueta de mi madre. Ella me dijo que ya había sufrido suficiente. De repente recordé que debería haber dejado una gran suma de dinero para el dueño de la posada. Probablemente iba a morir aquí, y mi muerte dejaría una huella de mala suerte en su propiedad. Después de arreglar todo, me recosté tranquilamente en la cama, mirando la brillante luna en el cielo, y luego, cerré los ojos para siempre.